Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabamos, bendecimos, glorificamos y ensalzamos tu santo nombre, porque digno eres de ello, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas. Señor, infinitas gracias te damos por toda tu bondad. También te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar y de compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir, para recibir claramente el mensaje que en estos instantes nos vas a dar. Te pedimos memoria para atesorarlo y poderlo poner por obra y acción en los días venideros de nuestra vida, Señor. En tus manos nos ponemos para que este día sea de adoración y gloria para ti. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. El título de la lección de hoy es Controversias en Jerusalén. Es la introducción o parte del sábado 24 de agosto, que se estudió el 24 de agosto. Es un repaso hoy. Dice, lee para el estudio de esta semana o de esta lección el libro de Marcos capítulo 2. El libro de Reyes, primera carta de Reyes, capítulo 1, verso 32 al 48. El libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9 y 10. El libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. El libro de Jeremías, capítulo 7, verso 11. El libro de Marcos, capítulo 12, verso 1 al 34. Para memorizar. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. En la lección de hoy, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Estas dos series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aún estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y, a su vez, considerará
que puedan hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. En Marcos 2, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén durante la Pascua. Dice que abarca de marzo hasta abril. Marcos 2 al 16 Marcos 11 al 16 cubre poco más de una semana. La velocidad narrativa ha disminuido marcadamente. Los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Esta desaceleración apunta a la importancia de estas escenas finales. Parte 2 o parte del domingo dice o se titula La entrada triunfal. De aquí nos vamos a ir a la Biblia a leer Marcos 11, 1 al 11 y Zacarías 9, 9 y 10. Vamos a la Biblia y Bible. Sí está en español. Yo pensé que iba a estar en otro idioma. Marcos 11, 1 al 11. Brincamos, saltamos esto. Estamos en Marcos 10. Y el título del texto dice La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando llegaron cerca de Jerusalén, junto a Betfagé, así dice, y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando hayan entrado allí, enseguida hallarán atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y luego lo enviará aquí otra vez. Ellos fueron y hallaron el borriquillo atado a la puerta, afuera, en la esquina de 2 calles, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando al borriquillo? Ellos les dijeron tal como Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Trajeron al borriquillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que lo seguían aclamaban. A ver, vamos a ver si estamos leyendo correctamente. Sí, son sí o no a los. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde,
salió para Betania con los 12. Ok. Ahora vamos a leer qué decía aquí Zacarías 9, 9 al 10. Zacarías 9, 9. En Marcos 11 nos narra sobre que fueron mandó traer un borriquillo, dice, se montó en él, o se sentó arriba del, como dice ahí. Zacarías. Nos carga Zacarías, a ver. ¿Tendremos mal internet? ¿Qué pasa? Zacarías. Chapter. Que es Zacarías 9. 9 y 10 dicen: advenimiento del rey mesiánico. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También serán destruidos los arcos de guerra, y él hablará de paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que aquí no cambié. Bueno, vamos a poner vamos a poner Opera GX. Ahí presento nada más lo que leí, nada más para que se compruebe, ok, que ahí se leyó. Pero ahora vamos a continuar con la lección y vamos a ver la pregunta del millón. Bueno, la pregunta sobre lo que leímos, que dice: ¿qué está sucediendo aquí? Pues se dice que entró triunfal en Jerusalén. Sí o no. Dice: Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno. Eso es una entrada triunfal de Jesús, como dice ahí.
Bueno, dice, la mitad de esta historia se refiere al envío de los discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno en el que él entraría a Jerusalén. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato? La respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. Segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías 9 y 10, que describe al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno, cuando Adonías trató de usurpar el trono y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido, heredero del trono de David. Jerusalén está ubicada en una región de colinas, a una latitud, a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús, su población era de entre 40,000 y 50,000 personas, pero ese número aumentaba en ocasión de la Pascua. La ciudad cubría una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el que se erigía el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros. El hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Jesús entró por el este, descendió por el monte de los olivos e ingresó en la ciudad, probablemente por la puerta dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba «Hosana», un término cuyo significado original era «salva ahora», pero que luego llegó a tener el sentido de «gloria a Dios». El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos, lo que
pudo haber terminado en una revuelta, concluye, en cambio, con su serena salida de ahí. Pero el día siguiente sería diferente. El día siguiente sería diferente. Ok, continuamos con la parte 3 o parte del lunes. Se titula Un árbol maldito y un templo purificado. Vamos a volver a leer Marcos 11. Marcos 11, 12 al 26. Once, 12 al 26. Jesús y la higuera sin fruto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús purifica el templo. Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Lección de la higuera seca. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo:
Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo, por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. ¿Cuál es el significado de los eventos descritos aquí? Pues vemos que fue una palabra y una higuera se secó. Pero fue usada para dar un ejemplo del poder que había ahí. No fue para asesinar a nadie, no fue para hacerle mal a nadie, sino simplemente para dar un ejemplo, un testimonio del poder de Dios o el poder que ejercía Él, el poder de su palabra bendita. Hola, quien dijo hola. Ahorita al final veo sus comentarios, ¿ok? En la mañana, mientras venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús sintió hambre. Al ver una higuera frondosa, se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano. Esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que, según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o el huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Pero no encontró fruto y dijo al árbol: nunca más coma nadie fruto de ti. Aquello era una acción atípica y extraña de parte de Jesús. Pero lo que acontece
inmediatamente es más impactante aún. Lo que sucede luego tuvo lugar probablemente en el atrio de los gentiles, donde tenía lugar la venta de animales para los sacrificios. Una novedad implementada poco antes por Caifás. Jesús expulsa a los vendedores para restaurar el culto reverente. Su acción es una afrenta directa contra los que estaban a cargo del sistema del templo. Jesús vincula dos pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico. Insiste en que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos, incluyendo enfáticamente a los gentiles. Luego dice que los líderes han convertido el templo en una cueva de ladrones. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con sus discípulos. A la mañana siguiente, al ir nuevamente a la ciudad, los discípulos se asombran al ver la higuera marchita de raíz. Jesús imparte una lección acerca de la oración y el perdón como parte de su explicación acerca de lo ocurrido. ¿Qué significa todo esto? Estos dos relatos constituyen la cuarta historia sándwich del Evangelio de Marcos. Ver la lección 3. En las historias de ese tipo se emplea la ironía, que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones opuestas mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. En esta historia, la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo. Dos acciones opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús. Y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. Parte 4, parte del martes, se titula ¿Quién dijo que podía hacer eso? Vamos a seguir leyendo Marcos 11 del verso 27 al 33. Dice la autoridad de Jesús. Volvieron a Jerusalén. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo:
yo les haré una pregunta. Respóndanme y yo les diré con qué autoridad tengo estas cosas. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Respóndanme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no les creyeron. Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a... ¿Qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Él les respondió con una simplicidad que era entendible y era obvio que ellos estaban en un error gravísimo, porque no sabían identificar nada de lo bueno. Y eran los líderes religiosos. Imagínense a una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Un día después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad había actuado el día anterior. No pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como un tonto, como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero una suya. Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Ellos se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les diría o les dirá, ¿por qué no lo creyeron? Si dicen que fue una iniciativa humana, temen la reacción de la gente. Así que
mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. Vamos a continuar leyendo Marcos 12, 1 al 12, para ver qué continúa. Paso doble. Se titula Parábola de los labradores malvados. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Pero ellos lo tomaron, lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a ese lo hirieron en la cabeza y lo afrentaron. Y envió otro, y a este lo mataron. Envió a muchos otros, pero ellos herían a unos y mataban a otros. Teniendo todavía un hijo suyo amado, por último también lo envió a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Y lo prendieron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y les dará la viña a otros. No, no es pregunta. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Dice vendrá, es una afirmación, no es una pregunta. Vendrá, destruirá a los labradores y les dará la viña a otros para que la trabajen. Eso se lo agregué yo, para que la trabajen, porque pues supongo que él desea recibir una parte de lo que él construyó, del producto de lo que él sembró, construyó. No han leído esta escritura. La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo.
de parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso a nuestros ojos, y es maravilloso en nuestros ojos. Ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque sabían que en aquella parábola se habían referido a ellos, y dejándole se fueron. Eran los labradores, los testigos de la fe. Bueno, ¿cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto? Pues les dio una pista, pero ellos la entenderían, quién sabe. Pero lo que hicieron fue irse. Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y arrendatarios a quienes el dueño alquila el campo. La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías 5, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que él envía. Finalmente, el dueño envía a su amado hijo, a quienes espera que ellos respeten. Pero no ocurre eso. Razonan, en cambio, y extrañamente, que si matan al hijo, la viña les pertenecerá. Su descabellado razonamiento es sorprendente, y la sentencia que se les impondrá está justificada. ¿Cómo lo van a matar sin que les hagan justicia? Parte 5, parte del miércoles. Se titula Deberes terrenales y resultados celestiales. Vamos a continuar leyendo el libro de Marcos, capítulo 12, del 13 al 27. Pregunta sobre el tributo al César. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Y viniendo le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas
de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban? Tráiganme una moneda romana para que la vea. Se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Pregunta acerca de la resurrección. Entonces vinieron a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces Jesús les dijo: no es por esto que están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Y con respecto a si resucitan los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes se equivocan mucho. Siempre. ¿Qué está ocurriendo aquí y qué verdades enseña Jesús? Pues
Básicamente él les demuestra que están confundidos y que no entienden, no saben nada. Y siendo los líderes religiosos, dice, los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús en algo que pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. En el caso de esta controversia, la cuestión giraba en torno al pago de impuestos. En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano, un delito grave. La respuesta de Jesús acerca de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios lo puso a salvo de una trampa, pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad de creyente hacia el gobierno. Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Lo que viene luego es una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Los saduceos eran un grupo sacerdotal que aceptaba solo los 5 libros de Moisés como escritura. No creían en la resurrección de los muertos. El escenario que presentaron a Jesús fue probablemente hipotético y tenía que ver con 7 hermanos y una mujer. De acuerdo con la ley de Moisés, a fin de preservar la propiedad dentro de la familia. Cuando un hombre moría sin dejar descendientes, su hermano debía casarse con la viuda y el primogénito resultante de esa unión era considerado legalmente como hijo del difunto. Procurando desacreditar la doctrina de la resurrección, los saduceos proponen aquí un dilema moral. ¿De cuál de los hermanos será esposa la mujer cuando ocurra la resurrección? Jesús contrarresta el argumento de ellos en 2 pasos, haciendo referencia a las Escrituras y al poder de Dios. Primero, describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo. Luego, defiende la doctrina de la resurrección apelando a Éxodo 3, donde Dios dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará. Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora muertos. Parte 6 o parte del jueves se titula El mandamiento más importante. Continuamos leyendo Marcos capítulo 12, 28 al 34. Al 34 dice: el gran mandamiento. Se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viniendo Jesús, que había respondido sabiamente, le dijo, y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Qué profunda pregunta hizo el escriba amigable. ¿Y cuál fue la doble respuesta de Jesús? Pues lo que vimos es que le preguntó del principal mandamiento, el mandamiento más importante de la ley de Dios, y le contestó que eran dos. Esos dos fue.
la doble respuesta de Jesús. Dice, hasta este punto del Evangelio de Marcos, la mayoría de los líderes religiosos, en pocas excepciones, son antagónicos a Jesús. Esto es particularmente cierto en el caso de Jerusalén, donde Jesús ha confrontado al liderazgo acerca de la adoración en el templo, algo que se encuentra en el corazón mismo del judaísmo. Por lo tanto, el hecho de que un escriba escuchara las disputas y apreciara las respuestas de Jesús demuestra honestidad y valentía frente a la animosidad prevaleciente contra él. Habría sido más fácil simplemente permanecer en un segundo plano y solo observar. Aún simpatizando con Jesús, pero este hombre no hace eso. El escriba penetra hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta acerca de cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús responde con simplicidad y claridad citando la Shema, la confesión de fe del judaísmo tomada de Deuteronomio 6, verso 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. El más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Es decir, con la totalidad del ser. Jesús concede un extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en orden de importancia. Cita nuevamente el Antiguo Testamento en orden de importancia. El Nuevo Testamento, esta vez Levítico 19, capítulo 10, Levítico capítulo 19, verso 18. Este mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. La gente se pregunta a veces cómo es posible exigir el amor. El contexto cultural del mandato que aparece en Deuteronomio ayuda a esclarecer esto. Ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes, y el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, aunque no se descarta el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran esa lealtad. El escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta. Los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida,
algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó su reconocimiento hacia el escriba por su respuesta honesta, al decir que no estaba lejos del reino de Dios. No estar lejos no significaba estar dentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo. Un paso adicional en el camino de la fe. Parte 7 o parte del viernes, como que en cada lección es para estudiar y meditar. El acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos, el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designios para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, que tenía mucha apariencia pero no llevaba fruto. Observan las formas del culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios pero no lleva fruto para su gloria. Vamos con folleto misionero 31 de agosto, exactamente le atiné por obra de Dios. El testimonio es de Adriana y habla
sobre un bar comprado a fuerza de oración. Vamos a leer la historia, a ver cómo está o de qué trata o cómo se desarrolla, porque vemos que el título dice que un bar comprado a fuerza de oración. Veamos. Adriana era ya una experta en plantar iglesias en Colombia. Esta esposa y madre de 35 años había plantado 6 iglesias a lo largo de 15 años y estaba dispuesta a ayudar a plantar una séptima en un barrio pobre del sur de Bogotá, la pujante capital colombiana. Pero nadie parecía capaz de encontrar un local asequible en una buena ubicación o accesible. La semilla de la iglesia fue plantada cuando Willington, un exalcohólico del barrio, entregó su corazón a Jesús y creó un pequeño grupo de estudio de la Biblia en su casa. El grupo fue creciendo y se tuvo que mudar varias veces. Ahora 50 personas se reunían para adorar todos los sábados y ya era hora de que tuvieran su propia iglesia. Adriana pertenecía a otra congregación que quería ayudar a la de Willington a plantar la iglesia. Miró 5 inmuebles, pero ninguno servía. Entonces Willington sugirió un bar que había frecuentado antes de bautizarse. El bar estaba en un lugar céntrico y se encontraba a la venta, pero el precio era demasiado alto. Adriana se reunió con el propietario del bar. Le explicó que los miembros de la iglesia querían comprar su local, pero que no disponían de fondos. ¿Podría esperar un año mientras reunimos el dinero?, le preguntó. El dueño no quiso esperar y negó con la cabeza. Adriana le rogó que lo reconsiderara, pero él no accedió. Sin embargo, le dijo: si tu plan viene de Dios, este inmueble será tuyo. Adriana y otros miembros de la iglesia oraron a Dios y empezaron a recaudar dinero. Por aquel entonces llegó un posible comprador a echarle un vistazo al local. Le gustó lo que vio y aceptó comprarlo. Así que los miembros de la iglesia se preguntaron si perderían el inmueble. Oraron para que se hiciera la voluntad de Dios. Y se hizo. El posible comprador se marchó y nunca más volvió con el dinero para comprarlo. Entonces, otro comprador visitó el inmueble y se comprometió a comprarlo. Parecía que esta vez la venta sí se llevaría a cabo. Los miembros de la iglesia volvieron a orar para que se hiciera la voluntad de Dios. Y el comprador no regresó con el dinero. Otra vez. El dueño del bar no entendía por qué el local no se vendía. Redujo el precio y volvió a reducirlo una vez más. Sin embargo, seguía sin encontrar comprador.
Adriana estaba convencida de que Dios tenía un plan para convertir el bar en una iglesia adventista y en un centro de influencia. El centro de influencia enseñaría habilidades para la vida a la gente de la comunidad y ayudaría a los que luchan contra el alcoholismo. Adriana volvió a visitar al dueño del bar. No vas a lograr vender este inmueble, le dijo atrevidamente. Nos lo vas a vender a nosotros porque se convertirá en un lugar que ayudará a la comunidad y glorificará a Dios. Pasó un año y los miembros de la iglesia reunieron dinero suficiente para comprar el inmueble al precio más bajo. Un dirigente de la iglesia visitó al propietario para cerrar la venta. El propietario expresó su alivio por haber podido vender finalmente el local. No había podido vender este inmueble porque esos adventistas habían estado orando para comprarlo, dijo. 2 semanas después, el inmueble se vendió a la iglesia adventista. El precio final reducido era la mitad del valor de mercado de inmuebles similares en aquella zona. Hoy, Adriana alaba a Dios por la nueva iglesia y el nuevo centro de influencia. Ella comenta: todos oramos por este lugar. Cuando Dios tiene un plan, nada ni nadie puede cambiarlo. Así es y será siempre. Talento.
Jehová Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos nuevamente por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento, y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra y tu mensaje, Señor, y te pedimos que nos des el entendimiento y la memoria para atesorar todos y cada uno de los puntos tratados, o cada palabra, cada mensaje que tú nos das, que podamos guardarlo y entenderlo y ponerlo por obra en nuestro día a día. Te pedimos como cada sábado por la salud de todos los enfermos del mundo. Te pedimos también por aquellas personas que están alejadas de ti, que no están en ti, o que no se acuerdan de ti, que se han desviado del camino, Señor. Te pedimos, o siempre han estado lejos de ti, te pedimos que toques sus corazones y que puedan acercarse a ti, puedan entregarte su corazón y llenarse de fe en ti, Señor. Te pedimos por aquellas personas que tienen odio, envidia y rencor en su corazón y su alma, Señor. Te pedimos que intervengas en ellos para que estos males salgan de ellos y puedan ser unas mejores personas y vivir mejor su vida. Ponemos en tus manos la vida y la salud de toda nuestra familia. Te pedimos remedio y sanación para mi papá, que no puede vencer su enfermedad, Señor. Te pedimos que le des la fuerza, la fortaleza para que pueda vencer esta enfermedad. Al final te pedimos que sea tu voluntad y ponemos nuestra salud y su salud en tus manos para que tú hagas el milagro de que la sanación llegue a él y a nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Ya tarde, me queda que hablé más ahora sí. Tu jefe le abrió la llamada.